Bibliología, lección 2, audio número 5. Bueno, estamos llegando aquí a la tercera característica de las pruebas, o sí, pruebas internas o evidencias internas de que la Biblia, de la autoridad de la Biblia. Y entonces hemos hablado de la autoproclamación, que la Biblia dice ser palabra de Dios, del testimonio del Espíritu Santo dentro de la Escritura misma, en donde el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que la Escritura, de que la Biblia es palabra de Dios. Y ahora vamos a entrar al tema de la capacidad transformadora que tiene la misma Biblia, la misma Escritura, y que eso es una demostración de su autoridad como palabra de Dios. La Biblia es un libro vivo que tiene el poder de transformar a todo ser humano. No importa cuál sea su condición. Y cuando nos referimos a condición, queremos ser lo más amplio posibles. No importa si es alcohólico, no importa si es drogadicto, no importa si es un ladrón, un estafador, timador, o tal vez es un filósofo, un político, un intelectual. Puede ser que sea un deportista, un empresario, un estudiante. Puede ser rico, pobre. Puede ser niño, viejo. Puede ser blanco, negro o cualquier otra raza de la que pudiéramos hablar. La Biblia es el único libro capaz de transformar vidas de personas. Es el único. Hebreos 4:12, que obligatoriamente tenemos que ir a ese texto, leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos ahí que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, lo primero que tenemos que tener presente, y con esto no los quiero aburrir haciendo un análisis gramatical del texto, pero la oración, es decir, la oración no está mostrando un deseo, un anhelo. Hablando técnicamente, no está en un modo subjuntivo. O sea, no está diciendo de que la palabra, que la Biblia podría llegar a ser. No, afirma categóricamente que la palabra de Dios es, y entonces menciona dos cosas, viva y eficaz. Entonces, nos está hablando de una cualidad de la escritura, de la Biblia. Nos está hablando de una cualidad. Ahora, esa cualidad de la escritura, cuando dice ahí que es viva, está diciendo, o sea, lo que está diciendo ahí es que es algo permanente, o sea, es algo continuo, sería tal vez la expresión más exacta. Es decir, técnicamente hablando, es un participio, pero para no enredarnos tanto, cuando está diciendo que la palabra de Dios es viva, está diciendo que esa acción es permanente, constante de la escritura. Y luego dice que es eficaz, es decir, que obra. O sea, entonces la palabra de Dios es viva, esa acción la mantiene a lo largo del tiempo, esa acción de vida la mantiene a lo largo del tiempo, y esa acción hace de que obre siempre. Siempre va a estar obrando la escritura. Entonces, el resultado que va a tener es el deseado.
el resultado que va a tener la escritura es casualmente el deseado. Y nos dice que es más cortante. Y ahí el concepto, la idea que podríamos tener es que, bueno, lo ilustra que es, o sea, es más cortante que una espada de dos filos. O sea, una espada de dos filos eh, corta al entrar y corta al salir, corta por ambos lados, pero, y sin duda, o sea, ahí habla, o la ilustración entonces es de la eficacia que tiene, y la eficacia que tiene es porque es viva. Pero el otro punto con respecto a esto, cuando dice que es más cortante, es que lo hace de una sola vez. ¿Me explico? O sea, no es como cuando nosotros agarramos pues un cuchillo y tal vez queremos cortar digamos un pedazo de carne, o tomamos una tijera y queremos a veces cortar papel. El tema es que la herramienta está eh, tan deteriorada, o sea, está amolada, no, o sea, está sin filo, que la tijera no es capaz de cortar el papel. Y el cuchillo lo tenemos que, no sé, deslizar, restregar varias veces sobre el pedazo de carne para lograr cortar, ¿no? Entonces, cuando dice aquí la escritura que es más cortante, lo que nos está diciendo es que no necesita de esa acción. Es decir, entra, entra con una facilidad al punto en donde tiene la capacidad de llegar a las partes inmateriales del ser humano, el alma y el espíritu, pero también a esas partes físicas, porque habla de coyunturas y tuétanos. Tiene esa capacidad, al punto que habla de la parte inmaterial, de la parte física y de la parte mental, porque discierne pensamientos e intenciones del corazón. Absolutamente todo tiene o sea, el poder de la escritura, ¿no? Entonces, esa es la capacidad que tiene la escritura de poder transformar al punto, cuando aquí dice que discierne, pues los pensamientos y las intenciones del corazón, llega a nuestro mismo ser, y eso me lleva o a nuestra razón, a nuestro intelecto. Y eso me lleva a pensar en Romanos 12:2, ¿verdad? Cuando dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa verdad de Romanos 12:2, en donde podemos ser transformados por medio del cambio de nuestra mente. ¿Cómo cambia nuestra mente? Solamente a través de la escritura. Cuando la escritura entra, corta, muchísimo mejor que una espada de dos filos. Así lo hace. Y tiene entonces la capacidad, el poder de transformar personas de la misma manera, o como mencionamos anteriormente. No importa si es alcohólico, no importa si es un adicto a cualquier otra sustancia, no importa si es un empresario, no importa si es un filósofo, no importa si es un estudiante, un deportista, no importa. La palabra de Dios transforma, transforma personas, ¿no? Y las pasa de muerte a vida. Es lo que menciona el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Déjeme pues irlo a buscar en Tesalonicenses capítulo 1, cuando dice, déjeme buscar el texto, eh, cuando dice, pues aquí está, dice, porque ellos mismos, capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios
para servir al Dios vivo y verdadero. Y ahí la palabra convertirse de los ídolos a Dios es un giro de 180 grados. Me gustaría que pensaras eh, pasar de un extremo a otro. Es decir, como que estuviera en la parte de atrás de la casa y cuando recibí a Cristo, cuando los tesalonicenses recibieron a Cristo, estaban adelante. Es decir, no fue un proceso de pasos, sino que cuando vino la palabra de Dios a ellos y ellos creyeron en la palabra de Dios, hubo un cambio. Sí, fue la otra cara de la moneda. Pero ese cambio, esa cara, sí, esa otra cara de la moneda fue pasar de los ídolos a Dios. Dejar la vida vieja para pasar a la nueva vida, a la vida nueva. Pero fue un cambio sustancial, porque la palabra de Dios entra, penetra y corta, como aún muchísimo mejor que una espada de dos filos. Ok, aquí concluimos las evidencias internas de que la Biblia es la palabra de Dios y por ende, por ser es el único libro que tiene la capacidad de hacer esa transformación en el ser humano, tiene la autoridad de la cual se atribuye ella misma, ser palabra de Dios.